Bienvenidos amigos al programa de música, lectura y conversación, producido y conducido por el señor Manuel Barba, director de la corporación La Tribu de Narradores de Perú. También locutor de Radio Satélite Visión y América Visión. Este programa es retransmitido en vivo por el canal de TV Mundo Digital. Adelante. Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa favorito. Hoy Radio Satélite Visión y América Visión, que emite desde Chile, y TV Mundo Digital, que emite desde Costa Rica, tienen el grato placer de recibir a una persona muy especial, Mario Toro Vicencio, chileno, escritor, libre pensador, que ha venido para compartir con nosotros algunas miradas, algunas opiniones sobre temas generales. Y como es costumbre en este programa, queremos darle una muy cordial bienvenida a Mario Toro, decirle que nos complace mucho su visita y reiterarle el agradecimiento por su tiempo, por su paciencia y por la perseverancia para poder atendernos. Mario, bienvenido a este programa. Los micrófonos son tuyos para que te dirijas a nuestros seguidores e ingreses a esta conversación que ha sido muy esperada. Uy, casi me hace sonrojar, querido Manuel. En realidad el agradecido soy yo, por muchos motivos. Uno, por que esta es una transmisión para varios países, pero esencialmente porque yo he coincidido contigo y eres el primer entrevistador, y te lo he dicho antes, con el cual yo me retroalimento. No es mi opinión, no es mi pensamiento, no es mi visión de mundo y de universo la que yo emito, sino que es una reflexión conjunta que yo hago contigo. Así es. Así ha sido hasta ahora. Así ha sido hasta ahora, y por lo cual yo en realidad también estoy muy agradecido de que me dispenses tanta cortesía y tu cálida amistad. Por eso yo quería invitarte hoy día para que conversáramos sobre un tema que pudiera parecer gracioso, pero no lo es, porque yo creo que es un tema de mucha importancia. Quiero proponerte que conversemos sobre creación y sobre cultura. ¿Qué te parece? Me parece bien, me parece bien. ¿Cómo no? Como tú digas. Como tú eres un creador, como tú escribes libros, como tú transmites tu pensamiento, tus ideas, tus propuestas a través de tus novelas, que incluso una de las últimas, que es La urgencia de un sueño, tiene no solamente la belleza del contenido, sino que el mismo título es casi una suerte de llamado, de grito, ¿no?, interno, hacia recoger la bandera de tener sueños. Algo que yo no sé, por eso converso contigo, si tú coincides en que los sueños siempre han sido el motor del avance. Los sueños han creado muchas cosas. Los sueños nos hacen añorar cosas que no tenemos y conseguir también los imposibles. Algunos de esos sueños se transforman
en acciones y en actos culturales. ¿Tú cuál crees, cuál es en tu opinión en todo caso, o tu mirada, respecto del papel que debieran tener los creadores literarios, los escritores, los pensadores, los poetas, con respecto a esta necesidad de unir estas dos palabras, pero que son en realidad intenciones, ¿no? Crear y cultura. Primero, una primicia. Voy a compartir una primicia contigo. Ayer me llegó la portada y el texto de La urgencia de un sueño en italiano. No. Publican, sí, la traducción al italiano y la publican dentro de poco en Italia. Qué bueno. Felicitaciones. Es la primicia que yo te quería. Gracias. Quería compartir contigo. Me emocionó mucho verlo, por supuesto. Pero fíjate, a ver. Creación, creatividad. Creación es, en realidad, y hace pocos días atrás lo hablábamos tú y yo, es dar existencia a una cosa a partir de la nada. Es la acción y efecto de inventar, de establecer o instituir algo que no existía y del cual no se posee antecedentes tampoco. El término creación tiene diferentes sentidos según el contexto. Los usos más extendidos y de los cuales más se ha escrito fue precisamente lo que hablábamos tú y yo el otro día, la creación del mundo. Desde dos perspectivas, la religiosa y científica. Claro, podemos decir como creación, se conoce todo aquello que surge de manera inédita y original, y que los seres humanos son los únicos seres vivos capaces de crear objetos, teorías, obras artísticas, equipos tecnológicos, instituir y establecer puestos de trabajo, métodos de gestión, empresas, etcétera, etcétera. Pero la creación, hace poco yo lo decía, surge a partir de la creatividad de los individuos, que son capaces de generar diversidad de objetos, producir obras. Hace poco rato lo decía, fundar una empresa, instaurar proyectos de trabajo. Que cumplan una función específica. Y asociado, Mario, a una necesidad, porque yo creo que la cultura es una necesidad. Viene. Porque todo esto debe realmente, así ha sido históricamente, facilita una tarea, que para mí es procurar el bienestar, entre otros. Porque además, yo decía, las razones más extendidas son la religiosa y científica con respecto a la creación del mundo. Pero tú tienes un sentido filosófico también con respecto a la creación. Un sentido filosófico primario, centrado en la metafísica.
por influjo del pensamiento judeo-cristiano, que indica la acción divina de producir de la nada los seres espirituales y materiales. ¿Sí? Es donar el ser sin presupuestos, la parte filosófica. Ahora, yendo a la creación del mundo, que es lo que nos importa, las diversas religiones y cultos, desde los griegos, las civilizaciones precolombinas, hasta las creencias religiosas actuales, se han apoyado en los relatos míticos para explicar cómo fue la creación del mundo y de la vida. El concepto teológico que el cristianismo expone en muchos segmentos de la Biblia, como el Génesis, por ejemplo, que Dios es el creador del universo y todos los seres vivos que habitan en la tierra, a partir de la nada y su divinidad. Yo creo que la mejor creación, la mayor y mejor creación, somos nosotros. Yo tengo un amigo, Carlos Valenzuela, que es doctor en genética, es doctorado en genética. Y teníamos noches de conversación, como las que tú y yo tendremos llegado el momento, noches de conversación, y él me explicaba y me decía que en un feto de 3 meses se puede saber la tendencia política que tendrá en su vida adulta. En un feto de 3 meses, Manuel. Y también saber si va a ser el líder de los hermanos. Ahora, el crecimiento del cerebro, por lo que decía Carlos Valenzuela, ya te voy a transmitir lo que él planteaba con respecto al cerebro humano. Pero primero fue que los homínidos eran esencialmente consumidores de vegetales y de frutas. Cuando empiezan a cazar, con Z, empiezan a consumir carne, lo que le permitió al cerebro empezar a crecer. Y según la teoría de mi amigo Carlos Valenzuela, es que cuando el hombre empezó a caminar, o el homínido empezó a caminar, Homo erectus, aprendieron a sentarse. Y en la medida que las mujeres se sentaban, ensanchaban sus caderas y por tanto su cavidad vaginal, lo que les permitió parir seres humanos con cerebros más grandes. Si tomamos la teoría de mi amigo Carlos Valenzuela, y lo que sabemos, porque es una teoría, y lo que sabemos del consumo alimentario, creo que podríamos tener una contestación con respecto a eso. Ahora es tu parte. ¿Y dónde queda el tema del desarrollo del lenguaje? Parte del éxito del ser humano como especie es que tiene un idioma. Claro, todas las especies tienen una manera de comunicarse. Pero la diferencia del ser humano es que tiene un idioma que transforma no solamente, digamos, las necesidades básicas, sino que transmite ideas
y lo que hablábamos hace un rato, permite transmitir y hacer de conocimiento del otro cosas abstractas, ¿no? Como los sueños, como las aspiraciones. Sí. ¿Dónde queda ese tema en esta tesis? Mira, para cerrar el tema de creación, otra primicia. Si me permite, voy a leer. Sí, no, por favor. Para usted todo. Gracias. Porque es un libro, es un poemario que todavía no ha sido publicado. Y que habla un poco de la creación del ser humano, del desarrollo, de su evolución, y se llama Progresión, si me permites. Y dice: y después de la explosión, antes de la existencia misma, que se conociera como tal, entre algas y caracolas pululaban las bacterias enroscadas al contorno de perfiladas moléculas que, sorteando corales, acechantes peces con hambre, soportaron el naufragio hasta abordar su camino, recalando en la playa para quedar atrapadas en claros charcos de aguas del recién abandonado océano para completar su destino. El punto de partida es la temprana comprensión de lo que pueden llegar a ser, y bajo la bóveda luciente de líquidos espejos devela rasgos, sigue criterios de la combinación de distintos nombres de un sinnúmero de cuerpos. Sin intervención divina, la naturaleza pura fue manipuladora y ensanchó los horizontes. Cruzó a uno con otro, desencadenó un suspenso, dejando inconcluso el origen. La esterilidad se desdeñó. Unos seres derivaron en otros, con vistas a reproducirse, dando lugar a nuevos que a su vez se multiplicaron. Así se sucedió a la especie, se presentó sin nombres, carente de apellidos, ya era de conocida fuente de indudable creación que con centellante aparición se descolgó en una liana que pendía del Olimpo, alejando su razón de esa mítica mansión de derecho divino, morada de los dioses. Evolución en cadena que halla y alcanza al primate, cuasimodo selvático, homínodo de grotesca apariencia. ¿A qué llamado obedece? ¿Cuál es su designio que abandona su atalaya y el horizonte que desde la copa oteaba? Bello poema gestual, seguro de su continuidad y legado, trémulo bípedo naciente, descolgándose del árbol, sin equilibrio aún, antes que el instinto duerma, consigue alcanzar la sabana. La exigencia de la especie es intentar pararse, sin despliegue de conciencia y con limitaciones motoras, infructuosa la mirada en esa nueva posición, desde esa diminuta elevación se yergue para mirar la llanura y divisar su alimento. Pero al tocar tierra supo que a priori nadie lo concibió, no era elaboración abierta y menos concluyente, susceptible y variadas revisiones y elaboraciones posteriores con esa naturaleza que él aún desconocía. En un momento clave, la continuación de la especie, de suspenso de vida, en una gesticulación palpable, el mamífero de condición alarga su brazo, cogiendo un hirsuto pelaje, y en ese contacto, de bípedo a cuadrúpedo, aunque ambos vertebrados, uno subyuga al otro, y el sometido, sumiso, la domesticación abraza. Y de un portentoso cerebro nace el auge, progreso que significa avance, franco movimiento
que hace al hombre versátil y sedentario empírico. Reúne caracteres de esencia análoga, de individuos de igual cualidad, con el ingenio más puro, salvando adversidades y sortiendo dificultades, con su resiliencia avanzó, sabia decisión que acoge la savia que se generó de la nada. Pero algo divide la vida, al ser lo hace dispar, y lo que la inteligencia complementó, la civilización con su avance, sin ninguna pulcritud destruyó, rompió sin titubeos desarrollos por igual. La existencia común no es un designio, nunca es preconcebida, jamás horizontal, debe ser plasmada porque trueno y relámpago, fenómenos enganchados para todos siempre juntos, van separados en tiempos, y su luz y el sonido son de percepciones y sentidos diferentes como los intereses del hombre. En un salto adverso de histórico reflujo, la potestad del más fuerte, ejercida entre las sombras, es obstáculo insalvable del nuevo devenir. Su templo es la especulación, con rentas, fortunas malavenidas, inhumanamente corrosivas. El energúmeno capital se nutre de vida callejera, trata de tragar al mundo y todo su contenido. Pero no hay comienzo con antelación. Los imperios y las eras se desenvuelven y cambian. Caen con ingentes alaridos, siendo suplidos por otros, como el renacimiento del hombre que se visualiza y expande con categorías nuevas y renovación del léxico lingüístico. Con las ideas del buen pensar y la supremacía del sentimiento sobre el depredador dinero, el hombre nuevo ya no es preso sin horizonte, se alza íntegro, pleno. Es la vanguardia de la liberación, exento de imperfección moral, que percibe la pureza y con desanubladamente en una sincronía celestial, ese espíritu poblado no se resiente y se hace reticente a acceder a ser dependiente. Este poemario es tuyo. ¿Mío? Sí. ¿Cuándo lo vas a publicar, Mario? Bueno, es que tengo 5 libros esperando. ¿Y cuál es el que supuestamente está en el punto más alto de la prelación? Es un libro de ciencia ficción que se llama Más allá de todo, que te voy a hablar después. Más allá de todo. Sí, más allá de todo. Más allá de todo. Sí. Más allá del destino, más allá del tiempo. Y te voy a explicar someramente el porqué después. Sí. Sí. Nos queda un tema, un gran tema. La cultura. Sí, señor. Sí. Ese que estoy esperando, que Mario Toro, que es un escritor, que es un creador literario, que es un pensador, nos ayude a entender, a comprender, a asimilar. Mario Para Toro, entrar, le sí. preguntamos a Mario Toro, ¿cuál es su concepto? ¿Cuál es su apreciación acerca de la cultura? ¿Qué tan necesaria es en los momentos actuales? ¿Qué tan necesaria es la cultura en su opinión, en su mirada, que se asocie a los procesos de educación, de instrucción que reciben los ciudadanos en países latinoamericanos? ¿Qué tan importante resulta siendo la cultura como sustento del futuro ciudadano? ¿En qué ubicación, cómo lo pone, en qué prelación lo pone la cultura, Mario Toro, como una necesidad básica, de todo caso, del ciudadano? Fíjate, para acercarnos al tema, querido Manuel,
Voy a empezar con una anécdota de algo que yo viví. Viajé como observador a Angola. Se vivía una nueva fase histórica. Y me encontré con los asesores del gobierno, que en su mayoría eran exiliados nuestros del Cono Sur. Exiliados chilenos, uruguayos, argentinos, que estaban colaborando con el proceso y que habían llegado a ese país para ser parte de la revolución triunfante. ¿Qué años estamos hablando? A ver, ¿qué año fue? Deja acordarme. Esto fue por ahí, por el 80 y algo. Del siglo pasado, tengo que decir. Uy, no me hagas hablar sobre eso. No seas así, Manuel, por favor. Pareciera una cosa tal vez hasta incorrecta de decir, pero sí, el siglo pasado. El siglo pasado claro. teníamos otro mundo, bueno. teníamos ideologías. Por eso te pregunto, porque parte de los problemas que creo yo que hemos conversado en más de una ocasión, que tenemos las sociedades actuales, no solamente las latinoamericanas, sino en general, es de que muchas ideologías han caído. Después de la caída del muro de Berlín, después del término de la Guerra Fría, el desencuentro ideológico del mundo ha sufrido una serie de transformaciones, ¿no? Entonces, actualmente en Latinoamérica, si nos centramos en nuestro entorno, tenemos movimientos que propulsan, que promueven posiciones frente a, si se quiere, los poderes fácticos, se solicitan muchas cosas, se izan banderas, pero una de las cosas que tal vez nosotros, gente grande como tú, como yo, algunas veces nos parecen incomprensibles, porque se escuchan propuestas, pero no se escuchan, por lo menos yo, por eso la pregunta a Mario Toro, que es un libre pensador, no se escuchan proposiciones o propuestas nuevas ideológicas. ¿No? Hay diferentes intereses, pero tú me haces pensar mucho, Manuel. Voy a hacer un paréntesis para seguir con la anécdota. Un paréntesis. Porque hablaste... Te interrumpí, perdóname que te interrumpí. No, el tema. por favor. Solamente por favor. yo quería ubicarme en el tiempo. Yo me quería ubicar en el tiempo. No, perfecto. Sí, yo he dicho que tú y yo nos retroalimentamos. Así que, perfecto. Pero voy a hacer un paréntesis, dado que tocaste la ideología. Para mí, existieron los llamados países del socialismo real. Llamados países del socialismo real. Unión Soviética, Polonia, etcétera. Los llamados países del socialismo real. Pues si tú me dices que el socialismo existía en esos países, yo digo que no. No existía. Lo que sí tengo que decir de que la Unión Soviética era mucho mejor que la Rusia zarista. Mucho mejor que la Rusia zarista. Tú tenías niveles de igualdad y de equidad en la Unión Soviética, que no existían antes. Ahora, la libertad, sabemos que no era así. Lo sabemos. Por la creación del Partido Comunista, que los bolcheviques empezaron con la revolución, sobrepasando a los mencheviques, siendo siempre, yo siempre he dicho lo mismo. Se necesita de mucha convicción para hacer lo que hicieron los bolcheviques en la Rusia zarista, para hacer lo que hizo un grupo
de renegados que llegaron a Cuba. Se necesita de mucha convicción. Pero yendo a la ideología de nuevo, digo los llamados países del socialismo real. Hubo un ideólogo llamado Trotsky, que asesinaron en México, que es el que mejor definió a la Unión Soviética, a Polonia, a todos esos países, los llamados países del socialismo real, cuando dijo de que eran estados obreros. Porque sí existía una clase, la clase obrera. No existían los dueños de los medios de producción y quienes trabajaban en los medios de producción, porque tú sabes que eran parte del Estado. Pero sí existió una clase. Con sectores privilegiados, como siempre, como los que pertenecían al Partido Comunista, los deportistas, los científicos, etc. Pavlov, el gran científico, a Pavlov lo llevaban en un carruaje, lo iban a buscar y lo llevaban. Sí, pero eso eran los llamados países del socialismo real. Que no había libertad, no había libertad. Como no existe libertad tampoco en Occidente. Y eso lo sabemos tú y yo también. ¿Qué libertad? ¿Qué libertad tiene un hombre? Hace poco rato hablábamos de Perú. ¿Qué libertad tiene un hombre en Perú o en Chile si vive en una población? ¿De qué libertad me están hablando? ¿Tiene libertad para elegir? No tiene libertad para elegir. No la tiene. Por eso yo hago la diferencia entre vida y existencia. Porque la existencia de un ser en un barrio poblacional a la existencia de un ser en el barrio alto de la misma ciudad es diferente. Ambos tienen vida, pero diferentes existencias. Ahora bien, vuelvo a Angola. Y estando ahí reunido con los asesores del gobierno, que ya te dije que eran uruguayos, que eran exiliados, argentinos, chilenos, me sorprendieron las cavilaciones que hacían y el aporte que le estaban haciendo al gobierno angolés. Cuando empezaron a deliberar cómo implantar la monogamia. Cuando lo único que le interesaba, al hombre angoleño era que los precios en el mercado para obtener una nueva mujer no subieran. Y aquí voy al tema de la cultura. Imagínate estos asesores con todos los conocimientos y experiencias en un país como Angola, decirle al angoleño, señor, usted a contar de mañana, ya no va a tener 2, 3 o 4 mujeres. Usted va a ser monógamo. Eso es ir contra la cultura. Fíjate que hubo, hablando de ideología, un ideólogo acá en Latinoamérica, en el siglo pasado, siglo de Marx, de Freud y de Einstein, agregó. Un ideólogo llamado Salvador Allende, que dijo una frase que culturalmente era tan fuerte, cultural y políticamente era tan fuerte, pero que nunca se tomó en cuenta realmente. Dijo, vamos a hacer un socialismo a la chilena con empanadas y vino tinto. ¿Qué trasfondo político y cultural tenía eso? Enorme, enorme.
Porque fíjate que para meternos más en el tema de la cultura, el término América no llegó a ser establecido hasta el siglo XVII. Y la acuñación de este nombre no fue por gente hispana, sino que fue en Europa. Fue un desafío que salió desde Francia al monopolio y al poder español en nuestra tierra. Ellos se le dieron el nombre, América, en Francia. Sí, la expresión l'Amérique latine fue creada por particulares intereses en Francia. Fue concedida en Francia, si mal no recuerdo, en 1860. Permíteme hacerte una interrupción y permíteme aclarar Lo que tú quieras. Permíteme aclarar una duda que tal vez tengan muchas personas que nos están siguiendo y nos están escuchando. Hace muy poco hemos pasado el 12 de octubre. El día que históricamente está en el almanaque y que dice que América fue descubierta por el genovés Cristóbal Colón. Ahora, en el siglo XXI, Mario Toro, le pregunto a Mario Toro su opinión. ¿Fue un descubrimiento, como mucha gente todavía sostiene, o fue un encuentro de dos culturas? Fue un encuentro de dos mundos diferentes, con códigos éticos y morales completamente distintos, en los cuales obviamente cuando hay este tipo de encuentros o desencuentros, uno sosjuzgó al otro, porque eso es lo que sucedió. En tu opinión, ¿esto fue así? ¿Fue un descubrimiento o fue simplemente el encuentro de dos mundos, de dos culturas, en las cuales una de ellas, por alguna razón, sobresalió sobre la otra? Fíjate que... ¿Debemos celebrar o debemos honrar el luto? Los que tenemos raíces aquí, de que somos latinoamericanos, algunos pensamos que la cultura que nosotros teníamos era tal vez tan brillante, tan avanzada, que se prefirió, en el caso de los conquistadores, destruirla antes que asimilarla. Porque sabido es que en la cultura, digamos, original nuestra, los pueblos, las naciones, igual que siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad, unos sobresalen sobre otros y los juzgan. En el caso del imperio incaico, los vencedores siempre asimilaban a los vencidos, pero no los destruían, ni destruían sus bases culturales. Es más, las mejores las adoptaban. Por eso se presume, porque no lo sabemos a ciencia cierta, los avances que hasta aún ahora no han sido en algunos casos superados, ¿no? En hidráulica, en ingeniería, en agricultura, en fin. Así es. En fin. Sí. Cuando viene el tema del encuentro del mundo europeo con nuestro mundo, el americano, nosotros fuimos vencidos. Según la historia, pasó lo que se celebra. Se celebra, hay una festividad que dice el descubrimiento de América. Sí. Le pregunto a Mario Toro, ahora que hablamos de cultura, ahora que hablamos de civilización, ahora que hablamos de creación,
En su opinión, ¿qué es lo que pasó allí? Vamos a celebrar al término del programa, tú y yo, lo vamos a hacer. Yo te digo, aunque el término América haya sido instituido por otros, no por nosotros. Yo creo a los latinoamericanos, y ya voy a llegar a ello, ¿cómo? ¿No? Nos corresponde crear y aportar un contenido y darle significación a esto basada en nuestra propia idiosincrasia latina. Si la intención de quienes crearon este término fue subrayar nuestra dependencia, que es un poco lo que tú estás hablando, y definirla como zona colonial, y posteriormente neocolonial. Nuestro desafío hoy consiste en destrabarnos y de dejar de utilizar el concepto dominante para dar expresión a un nuevo nacionalismo, regionalismo, que fortalezca la unidad de nuestros pueblos. Fíjate, hubo un hombre que decía, no somos europeos, no somos indios, somos un pequeño género humano. Simón Bolívar. Poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares, decía, nuevo en casi todas las artes y ciencias, aunque en cierto modo viejo en los usos de la sociedad civil. Este pequeño género humano del que hablaba Bolívar es ni más ni menos la raza mestiza, que un poco tú tocaste en tu pregunta. Sí. Sí. Y Aunque necesitamos. mucho tiempo ha pasado, antes de que los latinoamericanos nos reconociéramos como tales. Están las potencialidades creadoras del mestizaje, que yo creo que debemos transformarla en motivo de legítimo orgullo. Fíjate, hablando contigo y hablando sobre esto, me acordé de los gitanos. Qué orgullosos son de ser gitanos. Qué orgullo conservar la lengua, las tradiciones. Me hiciste acordar de los gitanos. Por eso yo mantengo que la cultura latinoamericana se debe escribir sin prefacio. Sí. Es requisito sine qua non, sí, definir conceptualmente que cultura no es más ni menos que la manera de relacionarnos. Eso es cultura. Y decir que modestamente que nosotros los latinoamericanos tenemos parece ser allí algo genético que nos lleva a la solidaridad. ¿Sí? Lo que hemos vivido en realidades completamente distintas, lo que hemos estado, digamos, no de paseo, sino de paso muchas veces, exiliados, excluidos. Sabemos que los latinos tenemos una cosa muy especial que es la que nos distingue, que no es el color de la piel, ni es el idioma, ni son nuestras raíces culturales. Es la forma como sentimos. Nosotros sentimos la solidaridad de manera completamente distinta.
mucho más cálida, mucho más hermana, por llamarlo de alguna manera. Y yo creo que por eso te hacía la pregunta, desde esto, que es parte de una historia que tendrá en algún momento que tal vez que reescribirse, pero que debiera ser, yo creo, cometido de los que estamos ahora, antes de irnos, dejar en claro que es necesario reivindicar esas cosas positivas, culturales que tenemos nosotros, como esta, como la solidaridad que mencionamos, la gratitud, ¿no? Cosas que en este mundo están siendo olvidadas, valores que se han dejado de lado. Vivimos todos los países latinoamericanos en un casi dilema existencial, que es la lucha contra la corrupción. Pero todo eso tiene que ver con la cultura, con la educación que se nos imparte. Sí, claro, sí. Fíjate que cultura, como tú estás hablando ahora, es en realidad cómo se expresa un pueblo en determinada época, el estilo de vida, usos y costumbres, creencias, expresiones artísticas, evolución, y todo aquello que lo identifique. ¿No? El De respeto a alguna sus manera, entornos, ¿no? El respeto a sus entornos, ¿no? exacto, de alguna manera. Nosotros creo yo, y por eso el motivo en muchos casos de orgullo, nosotros tenemos culturalmente un mayor respeto por nuestros entornos, ¿no? Se nos han impuesto formas y maneras, Sí, entre exactamente. comillas, de desarrollo, ¿no? Sí, que nos han sí. hecho atacar nuestro mundo, nuestro entorno, pero ancestralmente, que es de donde venimos y que todavía somos, nosotros respetamos y queremos mucho nuestro entorno, nuestra tierra. Somos hasta cierto punto más telúricos que mucha gente. Sí, 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 sí. Lo que tú has dicho, lo que yo digo. Alguien dijo por ahí de que la cultura es el carnet de identidad de un pueblo. Pero yo agrego a eso que el patrimonio de cada nación es el patrimonio de cada nación. No es tan solo el carnet de identidad, es el patrimonio de cada nación. Ahora, esa expresión América Latina importa. Es una realidad compleja, en cuya extensión geográfica sean casi por igual las diversidades y similitudes. Pero creo, y yo postulo, que bueno, que nuestro continente ha sido permeado por influencias de los 4 puntos cardinales. Vale decir, nosotros en Chile tenemos influencia de Perú, como ustedes tienen influencia nuestra. Sí. Porque tal es el caso del folclore andino. Voy a poner algunos ejemplos. Para todo el cono sur de nuestra América Latina, o la historia de los negros argentinos y uruguayos que habían sido vendidos como esclavos. Principalmente portugueses durante los años 17, los siglos XVII y XVIII. Se vincularon con lo que hoy es la cultura global de estos dos países en el Río de la Plata. Y las zonas aledañas, los ritmos africanos, tango, que de ahí salió el tango, la milonga, el malambo. Para no hablar de la filosofía tropical, que una vez tú y yo los tocamos. Sí. De todos los países de Centroamérica, el Caribe y Brasil, la predilección en música del pueblo chileno, te voy a decir, del pueblo chileno,
tanto las zonas urbanas como rurales. Son dos, mexicana y peruana. Los valses peruanos es lo que más tú escuchas, lo que más tú escuchas. Me ha tocado en alguna ocasión estar en Santiago Sí, y escuchar más música peruana que la que escuchamos aquí en el exacto. Y mexicana. y mexicana, sí. El baile más popular en Chile es la cumbia colombiana. Es increíble. Pero, ¿sabes? Aquí hay un tema que muchos de los prejuicios derivados o impuestos de la propia cultura impiden muchas veces aceptar las partes integrantes, que es de lo que estamos hablando tú y yo ahora, que la conforman, como la religión y la política, que lo hemos dicho ya. Y ahora voy a lo que tú más mencionabas antes. Nos conquistaron con la espada y la cruz. Y la religión católica quedó. Y bien sirve el ejemplo de política, cultura. Me hace recordar aquel viejo cuento que tú debes conocer, o aquella vieja historia, o aquella historia que cuenta Galeano, que dice que vinieron sin nada, muertos de hambre, Sí, apestosos, sí, y trajeron una Biblia en la mano. sí, Nosotros teníamos la tierra, el oro. sí. Nos dijeron, cierra los Cierren los ojos. confía y pídele a Dios. Cuando Y los cierren los abrimos, ojos. y Y cierren cierren los los ojos, ojos. ¿no? Y Sí. cuando abrimos los ojos, ellos eran los dueños de la tierra y de todo lo demás. Nosotros Exactamente. teníamos la Biblia en la mano. Así Sí, es. cosas que Así, suceden. Mario así es. Toro, no vas a creer el tiempo que hemos estado conversando. No vas a creer. No sé. No Nos, sé. nos hemos comido todo el tiempo del programa. Pero no obstante, yo quiero reiterarte una vez más la invitación para que regreses y sigamos conversando de este tema, que son temas interminables en realidad. Claro, perfecto. Yo quiero agradecerte en nombre de Radio Satélite Visión y América Visión, que emite desde tu país, Chile, y de TV Mundo Digital, que emite desde Centroamérica, el profundo agradecimiento por tu tiempo, Mario. Tus palabras para los oyentes y tu firme promesa, te la exijo, así, te remarco, te exijo tu firme promesa de regresar tan pronto como puedas para seguir con esta tan agradable e instructiva conversación. Si me das un par de minutos. No, los que tú quieras, los que tú quieras. Me das un par de minutos. Los que tú quieras. Mira, te hablaba de esta nueva novela de ciencia ficción que se llama Más allá de todo. Y para cerrar esto, que es un grupo de personas de la generación del 68, el siglo pasado, volvemos al siglo pasado. Bueno, en realidad hemos vivido tú y yo más en el siglo pasado que en el de ahora. Claro. Que deciden crear una organización que se encargue de construir cohetes para abandonar la Tierra, resumidamente te lo estoy diciendo, para abandonar la Tierra, y buscar un exoplaneta, ya no del sistema nuestro, un exoplaneta donde vivir. Encontraron uno que existe en realidad, que se llama TRAPPIST-1, y empiezan a construir estas naves y todo lo demás. Ellos tenían proyectado partir de la Tierra el 2040 y algo, y deciden
hacerlo cuanto antes cuando saben que Trump asume como presidente en Estados Unidos. Ahora, para pertenecer a esta organización, ellos crean, la generación del 69, crean una guía conductual doctrinaria, que es un poco para cerrar lo que tú y yo estamos hablando, con respecto de la unidad, con respecto a la cultura, cómo derribar fronteras. Y la guía conductual doctrinaria dice lo siguiente: no se rendirá culto a ninguna bandera, no se cantarán himnos nacionales, no se vanagloriarán a héroes exaltados por la historia, solo se exaltará la memoria de aquellos ciudadanos universales destacados en sus luchas por la humanidad, como Artigas, Bolívar, Mandela, Luther King, Gandhi. Se descartará completamente el nacionalismo, chauvinismo y la xenofobia. Se dejará de creer que su país es superior al resto por el solo hecho de haber nacido ahí. Se abandonarán los prejuicios. Se practicará la solidaridad a todo nivel y en cualquier circunstancia. Se instituirá la relación de equidad e igualdad sin considerar género, religión, clase social. De provenir de clase alta deberá asumir la relación antes mencionada como estilo de vida para ser aceptado. No se irá a la guerra para defender los intereses económicos de los grupos de poder disfrazados de patriotas. Se descartará todo tipo de competencia. Se aceptarán otras culturas y sus diferencias. Se retroalimentarán mutuamente. Se criticará constructivamente y autocriticará de manera constante. Se resolverán los problemas y conflictos colectivamente y a través del diálogo. Sus dimensiones geográficas serán globales, no nacionales. Se excluirá el patriotismo que se asocia con exclusividad a actos de guerra. Y se entenderá por civilismo el respeto al ser humano como única expresión del universo, el respeto a las normas de convivencia, el valor civil, la ética, la tolerancia, el altruismo, el respeto al medio ambiente y a la ecología. Gracias, Mario Toro. Esperamos, estamos esperando de manera, y yo sin lugar a dudas, yo soy uno de los que está esperando de manera entusiasta la próxima publicación de tu libro, Más allá de todo. Así es como se va a llamar. Esperamos tener la oportunidad que nos comuniques la editorial, el canal, la manera, el momento, la oportunidad, y ojalá estemos presentes en el lanzamiento de tu nuevo, auguramos ya, éxito. Mario Toro, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy agradecidos contigo por esta conversación tan grata. Un honor, sinceramente te digo, es un honor para mí estar contigo. Gracias. Sinceramente, Manuel. Gracias, Mario Toro, un amigo, un literato, un creador y un libre pensador. Bien, amigos, este es el final de este programa. Con ustedes será la próxima semana en el mismo horario, y con Mario Toro esperamos que sea muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias.